Hace 4 años que surgió la idea. Aquí, pues es increíble, o sea, parece mentira. Absoluta. El documental La Bordeta, un hombre sin más, se proyectó por primera vez anoche en Madrid y contó con el apoyo del mundo de la política. Que es un documental maravilloso que recoge muy bien cómo era José Antonio La Bordeta y bueno, yo creo que disfrutará la gente de aquí de Madrid. Tenía en su propia forma de ser, en su propio carácter, unos rasgos muy definidos de esa identidad aragonesa, de esa tenacidad. La cultura también abrazaba a la familia de La Bordeta, mientras esperaban expectantes la proyección sobre alguien de quien es difícil destacar todo lo bueno. Un buen rollo, un buen feeling, como un padre, un hermano mayor, lo que quieras. O sea, las ganas que tengo es de intentar conocer un poquito más de su persona y sobre todo el reafirmar la admiración que siento por él. Y sobre todo yo creo que la honestidad que destilaba, ¿no? que es algo que no parece ser muy habitual. Y Madrid vibró con el recuerdo de un aragonés que protagoniza una película que a partir del viernes estará ya en los cines. Aragón TV con el cine aragonés.